Bien, les doy la bienvenida a su espacio La Palabra de la Semana. Les habla el pastor Eleazar Rubio Gamba, soy expositor de la Palabra Bíblica. Bien, si no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas. Nosotros semanalmente vamos a estar predicando palabra bíblica de parte del Señor Jesucristo para su crecimiento espiritual y para la salvación de su propia alma, si usted no ha sido salvo. Amén. Entonces, el tema que hoy nos reúne, vamos a hablar acerca de el judaísmo. ¿Qué es el judaísmo? ¿Y en qué se diferencia el judaísmo del cristianismo? Pilas, que es un tema muy controversial y me gustaría que usted lo escuchara y se enterara qué es lo que hoy en día prácticamente muchas iglesias y muchos sitios están haciendo por ganar más dinero. Amén. Entonces, no te pierdas esta palabra que el Señor tiene bendición para tu vida. Vamos a iniciar dándole gracias al Señor por el día y por la oportunidad. Amén. Entonces, ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a darle gracias al Señor. Dios y Padre Celestial, es en el nombre de Jesucristo que te doy gracias, Padre, por permitirme predicar tu palabra santa en temor y en respeto. Con todo temor y reverencia, para estar cuenta de ti y parte gracias por este nuevo momento de palabra bíblica. Mira, Señor, la palabra que nos reúne en este momento, úngenos con la siguiente unción de tu Espíritu Santo, tanto a mí, que voy a exponer tu palabra santa, y a las vidas que están detrás de la pantalla. Añada lo que vayas a añadir, quita lo que vas a quitar y permítame hablar lo que se necesita hablar. Pero que seas tú, Señor Espíritu Santo, hablando a través de mi boca. En el nombre de Jesucristo, permítame ser instrumento en tus manos para llevar este mensaje a las naciones. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo, el Señor. Amén. Entonces, la palabra esta semana, mis hermanos, la tenemos acá en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 1 y 2, y en el libro de los Salmos, capítulo 1, capítulo 51, versículo 17. Vamos a leer la palabra, en el nombre del Padre, y el Hijo, y con unción del Espíritu Santo. Dice así el Evangelio. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y la otra parte la tenemos acá en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 17. Y dice la palabra de la siguiente manera: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Amén. Entonces, que el Eterno añada bendición a su palabra santa. Como les estaba comentando, el día de hoy el Señor me ha permitido armar un tema, el cual ha ido un poco más allá y se ha estado pasando los límites. Les comento ahí lo siguiente. Han aparecido muchas sectas judaicas, judaizantes, hombres que no son linaje judío, hombres, incluso así sean judíos, pero hay gente que nuevamente nos está ayudando prácticamente que a la ley, ¿cierto? Aclaro lo siguiente, el uno nombrar a Dios en hebreo a uno no lo hace judío, no se está judaizando a nadie. El judaizar es que el hombre se tiene que cortar el prepucio. El judaizar es el hombre, es aquí ponerse la kipa o ponerse el tailit para predicar. Yo no hago ninguna de esas cosas, hermano. Y para gloria del Señor le doy que a mí yo soy un esclavo de Cristo, yo no predico lo que yo quiero, sino yo predico lo que el Señor me manda a predicar. Entonces, en este caso, yo no soy adorador de Moisés, yo no idolatro a Elías, yo soy esclavo de Cristo, nada más. Amén. Con esto aclarado y con esto dicho, hermanos, vamos a lo siguiente. Nosotros encontramos en la Biblia las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias de la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice que nosotros por gracia fuimos salvos. No es, y esto es por medio de la fe, no por medio de la ley. Bien, nosotros en la Biblia encontramos las buenas noticias de la palabra de Dios. Entre todos los libros, 66 libros de la Biblia, mire, nosotros encontramos varios versículos bíblicos donde nos habla de prácticamente de una defunción de la ley y el nacimiento de un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto que es Cristo, su muerte, su sangre, su resurrección y la vida cristiana, el tiempo de la gracia en el cual estamos nosotros, ese es el nuevo pacto. Colosenses 2 nos dice por acá lo siguiente: y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no será contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando los principados y las potestades, las exigió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero fíjense en el 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que lo que había en el Antiguo Testamento, todo esto, hermanos, era simplemente una profecía, una sombra de lo que se iba a aproximar en el Nuevo Testamento. ¿Qué iba a pasar en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento nosotros íbamos a encontrar la gran profecía cumplida. ¿Cuál es? Cristo, su nacimiento, su vida. Esa es la verdad profecía, que todo representaba y todo apuntaba a quién, a Cristo el Señor. Amén. Si nosotros encontrábamos sabiduría, entonces nosotros en el Nuevo Testamento encontramos la sabiduría en Dante. El Señor mismo dijo: yo soy más que Salomón. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo realmente que sobrepasaba a Salomón en todo sentido.
Posiblemente Salomón fue el hombre más inteligente del mundo, pero es que se cuenta que tuvo un error muy grave y eso no fue inteligencia, eso fue error humano y ahí demostró al Señor de que prácticamente el hombre, por más inteligente que sea, también se equivoca. En la Biblia nosotros encontramos que la circuncisión judía, al igual que muchas de las festividades que se celebran en el calendario hebreo o que aún pues, los judíos siguen celebrando, eran parte del cumplimiento de la ley que Dios ordenó por medio de Moisés para el pueblo de Israel. Sin embargo, hermanos, todos esos ritos judaicos ya caducaron y pasaron de moda. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo vino, a mí la palabra me dice de que el Señor y de que la ley, los profetas iban hasta Juan. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante, de Juan en adelante, venía el Señor Jesucristo, Juan el Bautista, para que me entienda, venía el Señor Jesucristo a cumplir la ley, a cumplir los mandatos y a cumplir toda la profecía bíblica que había en el Antiguo Testamento que apuntaba a quién, a él. Por ejemplo, la profecía de Isaías, para que me entienda más claro. Ahora bien, debido a esta pandemia, hermanos, como está escrito en los evangelios del Señor Jesucristo, dice que la palabra será predicado este evangelio por todo el mundo y que convertiré su gozo en tristeza y en amargura de días. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos quiere decir el Señor conforme a esto? Lo que nos quiere decir el Señor en estos momentos de crisis y de dolor en el mundo entero, nos quiere el Señor informar de una u otra manera que ninguna otra religión, ninguna otra secta, ningún argumento, ningún grupo formado por hombres o que tenga que verse relacionado con obras salva. Ninguna de las creencias que hoy hay en el mundo puede dar una explicación clara de qué es lo que está pasando acá en este mundo en estos momentos. Para que me entienda más claro, en este caso el judaísmo, hermanos, simplemente son prácticas. Y a mí la palabra me dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, pero no es de vosotros, es don de Dios. Y no es por obras, no por obras para que ninguno se gloríe. Usted puede ver, hermanos, acá en el Nuevo Testamento, cuando el Señor hablaba, o cuando el Señor iba por las calles, la gente lo criticaba. Oiga, maestro, pero no es que el sábado no se cura. Oiga, maestro, pero si la ley dice tal cosa, y el Señor a cada uno de esos blasfemos le respondía tajantemente, tajantemente, tajantemente. En un caso, el Señor le dijo a un fariseo, ¿sabe qué quiero que aprendan ustedes? Aprendan a discernir la palabra donde nos dice que misericordia quiero y no sacrificios, y con eso no condenan a los inocentes. Punto. En pocas palabras, ¿qué le quiso decir el Señor? Aprenda. El Señor, aprenda. Porque no sabían, pero nada. ¿Qué fue lo que pasó con Pablo? Pablo, en su testimonio, dice que él era fariseo de fariseos, él era judío de judíos, descendiente de la tribu de Benjamín. Él decía que era fariseo de los fariseos y no dejaba pasar ni una sola letra de la Torá. Pero ¿qué pasó? Cuando el Señor se manifestó, él no supo. ¿Qué fue lo que preguntó? ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Por qué Pablo hizo esa pregunta? Si se supone que él tenía conocimiento de la Torá, de la ley, y él sabía que lo que iba a venir, el Mesías, ¿no? Entonces, ¿por qué hizo esa pregunta? ¿Mm? Si tuvo también el testimonio de Abraham cuando habló con Dios. Entonces, eso, no te solamente esos puntos. Ahora, por ejemplo, un rito de iniciación muy común era el de cortarse el prepucio, el cual consistió en arrancarse la parte externa del miembro masculino como símbolo de pureza y como pacto abrahámico. ¿Por qué? Porque Abraham hizo un pacto con Dios y el pacto era que toda su descendencia tenía que cortarse el prepucio. Sin embargo, ya no es necesario en esta época, y menos a nosotros como cristianos, realizar este tipo de prácticas, ni ninguna de las demás restantes. ¿Por qué? Es de recordar que, como se dijo, que la ley mosaica fue abolida por el Señor y Salvador Jesucristo. Los judíos lo niegan y por eso lo siguen haciendo. Pero aquí el problema, hermanos, es negar a Cristo. Aquel que quiera practicar la ley judía así solamente guarda el Shabbat, que significa el sábado. ¿Cierto? Si solamente guarda el sábado o hace una de las leyes más mínimas, ya tiene que cumplir toda la ley. Póngale cuidado a eso, ya tiene que cumplir toda la ley. Por lo tanto, la gracia se anula, el sacrificio de Cristo en la cruz para esa persona también se anula, o sea que no vale nada, niega a Cristo. Y recuerdo que el Señor nos dijo, el que me niegue, yo también le voy a negar delante del Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué es más conveniente? ¿O irse por la ley? Porque la ley dice que el que no la haga queda maldito, o irse por la gracia, que es salvación de Cristo Jesús. Ahora bien, las mismas ordenanzas que fueron dadas en el pasado a los padres, las 613 leyes se resumen en apenas dos, y el Señor las dijo, amar y amar. Pero en este caso, el amor primero es a Dios, amarás al Señor tu Dios, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué el Señor dice que misericordia quiere y no sacrificios? Porque recordemos que en estos momentos, hermanos, la ley estaba matando a la gente. La ley simplemente fue como un pacto que el Señor puso para demostrarle a las personas que por sí solas, que por sus obras no puede ser justificado, que por sí solo no puede cumplir nada, y que la carne es muy deficiente para cumplir algo y para cumplir una promesa a Dios.
Eso es lo que representa la ley. Pero cuando el Señor Jesucristo vino, nos quiere representar de que el humano necesita un Salvador. No puede valerse de sí mismo porque necesita a alguien que lo represente. Y esa representación de nosotros en el cielo, ¿quién es? ¿Abraham? ¿David? No, el Señor Jesucristo. Aquel a que los judíos niegan y siguen negando. Y como les decía, hablando del apóstol Pablo, él cuando iba por los países a donde el Señor le designó ir, él siempre tuvo, hermanos, semejantes choques con los judíos residentes en esa época. ¿Por qué? Porque por eso mismo, si cumplir o no la ley, hay quien dice que el libro de los Gálatas está mal traducido, pero hermanos, es que se dé cuenta, usted lee el libro de los Gálatas comenzaron bien, comenzaron siendo cristianos y se terminaron convirtiéndose en judíos. Mire, una persona que practica el judaísmo pierde automáticamente su salvación, porque ahora quien lo representa ya no es Cristo, quien lo representa ahora la ley, y si no la cumple, pues hermanos, queda maldito para siempre, pierde su salvación. Téngalo usted muy en cuenta, la ley en ningún momento salva, las obras no salvan, los ritos judíos no salvan, la persona, el ser judío no lo salva, no, el hablar hebreo no lo salva. ¿Qué salva? La fe en Cristo. En estos momentos, ¿qué salva independientemente de la religión? Cristo. Y eso es lo que el Señor demuestra con este virus, que ninguna religión puede dar una explicación exacta de lo que está pasando. ¿Quién la puede dar? La Biblia, Mateo 24, hablan plagas y señales y demás cosas. Amén. Entonces, hermanos, dése de cuenta que el fin de la ley es Cristo. Por lo tanto, aquellas personas que aceptan la ley y que la hacen y que se quieren volver judíos, entonces prácticamente que están negando al Señor Jesucristo y se están valiendo por sí mismos, por sus propias fuerzas. Pero es que, hermano, dése cuenta lo que Salomón dice, no te apoyes en tu propia prudencia, no crea que usted es muy sabio y puede hacer las cosas tal cual como están. Uno que es hombre y uno que está en el ministerio, hermanos, y lo digo con todo mi corazón, uno también fracasa, uno también falla, uno también se pega, se cae, pero el Señor está ahí para qué, para levantarlo y sostenerlo. En ningún momento el cristiano es una persona santa, pura y limpia y que es más que todos, en ningún momento. Que estamos en proceso de pureza, claro que sí, vamos por un camino, pero no significa que ya por yo llamarme cristiano, entonces listo, ya soy salvo. Uno llamarse cristiano no es salvo. El Señor quiere obediencia y obediencia a sus mandamientos. Cumplir así la ley de Cristo, dijo el Señor, dijo Pablo allá en Gálatas 6:2. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Amar y amar. El que no me ama, entonces mis guardamientos no manda, dice el Señor en su palabra. ¿Y qué es guardar los mandamientos del Señor? El Señor nos prometió el cielo, pero antes de esa promesa del cielo, el Señor nos dijo, vayan por el mundo y prediquen mi evangelio. ¿Esa ley de Cristo? Claro que sí. Esa es la ley de Cristo. Vayan por el mundo, testifiquen de lo que han visto de mí y lo que han aprendido de mí. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. El Señor quiere que nos rasguemos la piel, no quiere que hablemos en hebreo. Para la gloria del Señor, hermanos, hemos podido aprender el nombre de Dios en hebreo, pero eso no, a mí no me hace judío. A mí no me hace judaizarlos a ustedes. Si ustedes, hermanos, ve que no puede nombrar a Dios en hebreo, usted nómbrelo en español. Usted nómbrelo con su corazón. Nómbrelo con temor y sinceridad, porque le estamos leyendo que los sacrificios de Dios no son corderos, son que un corazón, un espíritu quebrantado. Eso es lo que el Señor recibe y anhela. Amén. Conclusión, las costumbres judaicas antiguas han quedado obsoletas y quien salva es Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra santa. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tengo muchas gracias, Padre, por haberme enseñado tu palabra santa y por haberme permitido haberlas puesto. Mi Señor, guárdanos de judaizarnos, guárdanos, Padre Santo, de practicar estos ritos que mucha gente ha estado practicando. Pero ayúdanos a nosotros como cristianos, Padre Santo, a predicar tu palabra santa como tú lo mandas, en temor y en sinceridad, en corazón, mi Señor amado sincero. Unge nuestros labios para poder seguir predicando y con nuestro ministerio activo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, mis hermanos, que el Señor Jesucristo, el Eterno, llámelo como quiera, los bendiga y nos veremos hasta una próxima ocasión. Estén conectados porque seguiremos predicando la palabra del Señor Jesucristo.